saludarles. La verdad que para mí es un gusto poder estar en este espacio conociendo la verdad. Hoy vamos a ver por qué se llama así el programa y vamos a contar algunas historias, pero sobre todo la principal, que es la historia de Jesús, cuando él habla con sus discípulos y habla con un grupo de personas que aún estando en el judaísmo, les interesó tanto conocer la historia de Jesús que se acercaron a él, un poco se habían transformado en discípulos de Jesús. Y Jesús les dice una palabra en el capítulo 8 de San Juan, que es la meditación que vamos a tener en la tarde de hoy. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Yo me imagino que si usted va al médico, el médico le manda a hacer unos chequeos, le manda a hacer unos exámenes, lo cita nuevamente, ya están el resultado de los exámenes, y usted ve que el médico saca de un sobre los resultados, ahora se ven en la computadora, pero saca los resultados, los empieza a mirar, y mira los resultados y lo mira a usted. Vuelve a mirar los resultados y lo vuelve a mirar a usted. Y usted ya se pone un poco nervioso. Y usted dice: ¿qué me va a decir el médico? Está viendo el resultado de los exámenes y los chequeos que me hicieron. ¿Qué me va a decir? La pregunta que yo le hago es: ¿usted quiere que el médico le diga la verdad o le mienta? ¿Usted quiere que el médico le diga: mire amigo, no tiene nada usted, mire señora, vaya tranquila que no tiene nada? Y usted dice: ¿será que no tengo nada? Porque yo tengo cierto malestar y algo debo tener. No, yo quiero que el médico me diga la verdad. Y de repente el médico le dice: bueno, miren, hemos encontrado algunos valores que tal vez están un poco disparados, vamos a controlarlo con medicación, con tratamiento. Y de repente usted se le va ese miedo que tenía de que al conocer la verdad que el médico tenía para decirle, esa verdad fuera negativa. Eso nos pasa en todos los órdenes de la vida. Queremos conocer la verdad y hay gente que no. Hay gente que dice: no me digas la verdad, porque si me decís la verdad me voy a poner mal. Yo creo que todos queremos saber la verdad. Y todos queremos tener la respuesta definitiva a los grandes o las grandes incógnitas de la vida. Fíjense en que dice este pasaje que eran judíos que se estaban transformando en discípulos de Jesús. Lo veían como un líder carismático, lo veían como un profeta, pero cuando lo empezaron a seguir se dieron cuenta que más allá del liderazgo de Jesús con sus discípulos y con la gente, además de tener un gran arraigo en miles de personas que le seguían, se dieron cuenta que tenía las características del verdadero Mesías, porque había podido con la lepra, había podido con la muerte, había podido con las parálisis, había podido con la ceguera, es decir, las señales indicaban que Jesús era el Mesías. Y ellos empezaron a decir: bueno, me interesa dejar la religiosidad del judaísmo por seguir la vida de Jesús. Se transforman en sus discípulos, pero en el fondo había algo que ellos tenían, y era el orgullo que tenían de ser judíos. El orgullo como religión, el orgullo como algo nacional, el orgullo que decía: nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo venís a decirnos que vamos a ser libres? Y ellos no entendían que Jesús les estaba hablando de la libertad espiritual. Ellos decían: nosotros somos libres, nunca fuimos esclavos de nadie. Se olvidaron que en parte de su historia fueron esclavos en Egipto. Se olvidaron que parte de ese momento que ellos estaban viviendo era bajo el yugo romano. El imperio romano gobernaba en las antiguas tierras palestinas y los judíos estaban sufriendo la persecución impresionante que venía desde Roma sobre todas esas tierras. Es decir, que estaban en cautiverio. Sin embargo, ellos decían: nunca fuimos esclavos de nadie. Pero también era una declaración espiritual. Ellos sentían que al ser hijos de Dios, ellos no tenían que tener ningún tipo de esclavitud espiritual, que tal vez debe ser una de las peores. ¿Sabe? Yo creo que hay gente que quiere conocer la verdad y hay gente que no. Hay gente que dice: prefiero vivir en la ignorancia. Yo no creo en la eternidad, yo no creo en las cosas de Dios, yo no creo en la iglesia, yo no creo en nada. Y creen que por esa manera de vivir, es decir, una manera incrédula de vivir la vida, digo, qué difícil que debe ser. Sin embargo, hay gente que es así, camina por la vida considerando que Dios no existe y que después de la muerte no pasa absolutamente nada. Y yo digo:
Sería injusta la vida, ¿no? Si todos fuéramos o deberíamos ser iguales, cuando unos tienen muchos, otros no tienen nada, otros tienen muy poco, y uno dice, ¿por qué uno vive bien y otros viven mal? Bueno, ¿sabe una cosa? Existe otra vida después de esta. Esta no es la única vida que vivimos. Pero hay gente que no le interesa conocer ni dónde va a pasar la eternidad, ni que hay vida después de esta vida humana. Es decir, creen que todo se termina con la muerte física. Y sabe que una de las cosas que más hablaba Jesús era de que el reino había venido y que el reino era predicado y tenía que ser predicado hasta que llegara un momento en que toda la raza humana iba a tener la gran posibilidad de poder vivir dentro del reino de Dios. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas naturales o materiales van a venir solas. ¿Saben lo que le dijo Jesús? Le dijo, hay una sucesión de hechos. Si ustedes conocen mi palabra, en realidad ustedes van a ser mis discípulos. Y al ser mis discípulos, van a conocer la verdad. Y al conocer la verdad es la que les va a hacer libre. Hay una concatenación de hechos que están unidos uno al otro y que es hermoso poderlo hablar. Pero tal vez para las personas es difícil poderlo entender. Fíjense que los discípulos no lo entendieron. Lo único que entendieron era que Él les dijo, ustedes van a ser libres. Y ellos dijeron, no, libres ya somos. Aún en el medio de la esclavitud somos libres. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a mezclar lo espiritual con lo natural. Si me va bien en la vida, yo estoy bendecido. Si me va mal, no. Entonces, yo pienso que si yo estoy bien con Dios, las cosas me tendrían que ir bien. Y no siempre fue así. Uno de los ejemplos bíblicos más increíbles del trato de Dios con un ser humano es el del apóstol Pablo. Podríamos hablar de Pedro, podríamos hablar de Silas, podríamos hablar de una cantidad de discípulos que en el Nuevo Testamento tenían un trato increíble con Dios. Pero sí me encargo de hablar de Pedro, porque Pedro es un ejemplo del cristiano del siglo XXI. Pedro era intrépido, Pedro le interesaba preguntar, siempre quería saber, se jugaba por su fe. Y Pedro termina siendo un hombre tan normal y tan sujeto a las pasiones de todo ser humano aquí en la tierra. Sin embargo, su comunión con Dios le llevaba a caminar, y que al caminar su sombra tocaba a los enfermos y los enfermos quedaban sanos. Si Dios lo usaba a Pedro de una manera sobrenatural, más allá de lo físico. Si yo mezclara todo y pensara que todo lo bueno que me pasa en la tierra es porque Dios me bendice y todo lo malo es porque entonces Dios se alejó, estaría haciendo de que todo fuera causa y efecto. Me porto bien, Dios me bendice, me porto mal, Dios me castiga. Y Dios no es causa y efecto. Dios es gracia y misericordia. Y este pasaje de las Escrituras, sabiendo que ellos eran tan orgullosos de su pasado espiritual, ellos eran tan orgullosos que ellos decían, Dios es nuestro. Dios es solamente nuestro. El que creó el universo, las cosas que se ven y las que no se ven, el que creó el planeta Tierra y nos puso acá, es Dios. Pues nosotros somos los únicos, los que somos, que conocemos a Dios, somos los únicos dueños de Dios, somos nosotros. Ellos creían eso. Hasta que viene el tiempo de la gracia, viene el tiempo del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, donde irrumpe el Espíritu Santo y empieza a entrar en el corazón de aquellas personas que lo buscan. Eso es precioso, porque ahí empieza la dispensación de la gracia, el periodo de tiempo entre la venida del Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento. ¿Sabe? Ese periodo de tiempo, que es el periodo de la gracia, por fe la gente recibe la salvación. Y acá va más allá de la doctrina, acá va más allá de poder tomar algún texto aislado de las Escrituras. No, esto está en la Biblia. Y está no solamente en la experiencia apostólica del capítulo 2 del libro de los Hechos, donde aquellos hombres, por buscar a Dios, recibieron la presencia del Espíritu Santo, sino que era el cumplimiento de una promesa que Jesús les había dado. Es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces va a venir el Espíritu Santo. Impresionante. Pero hablar de la verdad es hablar de algo muy impresionante. Los psicólogos dicen que no existen los absolutos. Yo le puedo asegurar que existe un absoluto. Y es la verdad. La verdad absolutamente está en Jesucristo. Él es la verdad.
Y por ser la verdad, es a quien nosotros debemos de predicar, al único que venció la muerte, al único que venció al pecado, venciéndolo en la cruz del Calvario y venció a Satanás. Es el único que dejó su tumba vacía. Entonces, al ser la verdad, para mí es un privilegio poder estar ahora delante de las cámaras y poder hablar y decirle que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Le digo más, esta gente no entendió que le estaba diciendo Jesús, ustedes quieren ser libres, dicen que lo son, y en realidad no lo son. Por más que ustedes se crean libres, no hay una verdadera libertad hasta que el hombre no rompe todas esas cadenas que tiene en sus sentimientos, en su vida, en las finanzas y en todas las áreas de un ser humano aquí en la tierra. ¿Cuándo las rompe una persona? Cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador. Es allí cuando viene el perdón de Dios. Y rompe con la maldición natural que desde el tiempo adámico venimos recibiendo. Somos herederos de una maldición del ser humano. Y en la cruz del Calvario Jesús venció todo eso y nos hizo verdaderamente libres. Por eso habla de una verdad. La verdad. Somos libres cuando conocemos su palabra. Somos libres porque al conocer la palabra empezamos a conocer el mensaje de salvación. Pero mire, lo dice de manera tan clara y contundente que dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús está buscando gente que le crea, pero gente que le obedezca. Jesús está buscando encontrar verdaderos discípulos. Porque ahí en el discipulado, en el trato del Espíritu Santo con nosotros, es cuando Dios nos puede hablar a través de su palabra. Pero ¿cómo voy a aprender de la palabra si no estoy sujeto a ella? Me pasó de ver en algunas congregaciones, incluso muy grandes, decir, vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 31. Y la gente te queda mirando esperando que el predicador diga cuál es el pasaje de las Escrituras. Por allá alguno tímidamente saca una Biblia y otro saca una tablet y otro saca un celular y en el celular tiene la Biblia, entonces lee en el celular la Biblia, pero no están atentos a la palabra. No son personas que amen las Escrituras para decir, qué hermoso que es como Dios me habla a través de las Escrituras. Conocerán la verdad en la medida que ustedes estén sujetos a la palabra de Dios. Esta es la que le revela el mensaje de la salvación. Por eso, Él les dice, permanezcan en mi palabra. No se aparte de la palabra. Mire, hoy hay tantos evangelios. Usted dirá, pero los evangelios no son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sí. Pero ¿sabe cuántos evangelios hay? La cantidad de evangelios que los predicadores quieran poner en sus palabras arriba de un altar. Yo le puedo decir una cantidad de pasajes de las Escrituras que están en los evangelios y hacerle creer que son parte de la doctrina, que son parte del conjunto de normas espirituales que le dan validez a la fe. Podría decir una cantidad de cosas. Pero ¿sabe qué? A veces hay mucha gente que ha hecho evangelios que yo no comparto. Porque si el evangelio no llega a tu vida de manera clara y contundente, no te permite tomar la decisión por sí o por no. Si el evangelio no llega a tu corazón en el conocimiento de la palabra, si no te pone frente a una instancia, frente a una disyuntiva de tomar una decisión, mire, yo creo que a veces se pierde el tiempo. Yo no vengo aquí a hacerle perder el tiempo a usted ni a perderlo yo. Yo vengo aquí a decirle, usted tiene que permanecer en la palabra de Dios, y más en estos tiempos finales, donde la Biblia dice que van a aparecer hombres muy peligrosos, porque van a tener de su propio corazón el tergiversar las Escrituras y hacer una nueva doctrina. Y yo quiero decirle que lo más importante para un hombre y una mujer mientras caminan por esta tierra es conocer el mensaje de salvación que va a llegar a sus vidas y que les va a salvar por toda la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque esta vida es tan breve, tan corta, que puede durar 70, 80, 90 o hasta 100 años, pero que tarde o temprano nos vamos a ir de ella. Y a mí no me interesa que usted reciba un mensaje de bendiciones, de prosperidad o de milagros, cuando usted tiene que primero conocer el mensaje más importante, que es el mensaje de la salvación. Porque usted puede tener los bolsillos llenos y el corazón vacío.
Usted puede conocer un montón de pasajes de las Escrituras que le hagan ver que Dios lo quiere bendecir en todas las áreas y Dios lo que quiere es que usted sepa que Cristo murió por usted y que quiere romper toda cadena de maldición que haya en su vida. Esa es la salvación. Ese es el mensaje que Dios nos da a nosotros para que lo podamos recibir y para que tomemos la decisión si queremos que Dios nos salve o queremos simplemente que Dios nos bendiga en bendiciones de las cosas materiales que este mundo necesita. Y yo quiero decirle que no, que lo más importante es la vida eterna. Si bien todos queremos de repente ver la bendición de Dios acá mientras caminamos por fe, quiero decirle que en el mundo cada vez va a haber más aflicción. Que Juan 16:33 es una realidad. En el mundo van a tener aflicción. Jesús se lo estaba diciendo a los discípulos. Ustedes van a tener aflicción en el mundo, pero confíen, porque toda la aflicción del mundo yo ya la vencí, ya lo pasé y lo vencí. La palabra justa de todo eso, ¿dónde viene a estar? ¿Dónde viene a estar la clave? ¿Dónde Jesús venció todas las cosas de este mundo? En el desierto. Antes de comenzar su ministerio. Jesús se fue al desierto y en ese desierto por 40 días venció la ambición, venció la tentación, venció la provocación de Satanás para que él no llegara al plan de la salvación. Y muchas veces así se nos va a presentar el diablo, tratando de que las personas se alejen del mensaje de la salvación y busquen las cosas materiales. Por eso dijo Jesús, no se preocupen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas de este mundo van a venir solitas y añadidas a lo que es la verdadera voluntad de Dios para nosotros. Por eso, ¿cuál es la verdad? La verdad es absoluta y se llama Jesucristo. Y qué lindo es poder hablar de Él. ¿Sabe por qué? Porque no pasa por un fanatismo, sino que pasa por un fundamento. Si yo fuera un fanático, no le presento argumentos, no le presento ningún fundamento de lo que está escrito. Soy un fanático, digo yo creo y usted tiene que creer porque yo creo y lo digo. No, lo dijo Jesús. Jesús nos dio la respuesta. Jesús fue el que nos dijo, permanezcan en mi palabra, porque si permanecen en mi palabra van a ser mis discípulos. ¿Qué hace el discípulo? El discípulo aprende de su maestro. Y sin duda que usted y yo tenemos el mejor de los maestros. Es el Espíritu Santo. Es el que te hace pasar por muchísimas experiencias en esta vida para que aprendas a conocer la verdad. Y la verdad es en Jesús. Entonces, conocemos la verdad, permanecemos en ella. Ahí empieza la manifestación de Dios a nuestras vidas. Ahí empieza Dios a hablarte. ¿Sabe que yo conozco gente que en vez de leer la Biblia busca palabras proféticas? Busca, si viene algún profeta, se acercan para ver si pueden recibir una palabra. Y lo mejor hubiera sido que de repente esa persona en oración buscara una palabra en las Escrituras que fuera la respuesta que ellos están necesitando. Por eso dice, permanezcan en mi palabra. Ella es la que nos habla, ella es la que nos predica, ella es la que nos dice todas las cosas. Permanezcan en mi palabra, serán mis discípulos, conocerán la verdad. Y cuando conozcan la verdad, que es el camino de la salvación, entonces ahí viene lo mejor. Y es que ahí lo vamos a conocer a Él. Y como dice este pasaje, la verdad nos hará libres. Y nos hace libres del pecado. Nos hace libres de ese mundo espiritual hostil que viene contra nosotros a tratar de derribarnos, a tratar de que vivamos enfermos, que vivamos mal. ¿Sabe por qué? Porque es la manera que nos ata ese mundo espiritual y nos quita la fe. A veces la gente cuando mira las cosas que le pasan en este mundo, a veces la gente cuando mira lo que le pasa día a día, a veces como que les parece que ven a Dios muy lejano. Y yo le quiero decir algo, todos los hombres de la Biblia, todos los grandes hombres de Dios de la Biblia, tuvieron su desierto, tuvieron sus momentos de soledad, tuvieron sus momentos de lágrima, tuvieron sus momentos de incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Qué hago en este momento? Y le pasó a muchísimos. Fíjense que Elías, siendo el profeta de fuego, debajo de un enebro se quería morir, porque le había entrado una especie de depresión, de acuerdo a las amenazas que él tenía de parte de Jezabel, que él decía, ya está, todo se terminó. Y a veces es increíble, ¿no? Pero cuando nosotros decimos que todo se terminó, es recién cuando Dios empieza. Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos ser discípulos de Jesús. Necesitamos que el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón y nos hable.
Esa es la única manera en que nosotros podemos ser libres de toda opresión, de toda carga, de todo trabajo en las emociones y trabajos en el físico también. Porque a veces estamos agotados, cansados, deprimidos, que ya no podemos más. Hay una carga en nuestras emociones, hay una carga espiritual sobre nuestras vidas. Y mire, somos como Saúl, buscando asnas para poner la carga. En cambio, Saúl estaba sentado a la cabecera de una mesa, a punto de ser ungido como rey, y él seguía buscando las asnas de su padre. A veces somos así. Buscamos asnas de este mundo para poner nuestras cargas. Buscamos soluciones y no nos damos cuenta que Dios nos está llamando a subir un escalón más, a vivir nuestra vida por fe, a creerle a la palabra, que eso es lo más increíble y fundamental. Yo he visto y sigo viendo muchas veces a través de las redes mensajes que dan siempre apuntando a lo positivo, siempre apuntando a la declaración de la palabra, lo que yo creo, ¿verdad? Y lo digo. Y hay un momento en que ser discípulo de Jesús es callar. Ser discípulo de Jesús es callar y aprender y esperar, que no nos gusta esperar. Por eso a las personas que van al médico le llaman paciente. Le llaman paciente porque tiene que tener la paciencia de saber que de repente va a tardar mucho rato en que el médico pueda dedicarse y atenderle, darle tiempo. ¿Y sabe qué? También nosotros, a veces los cristianos, necesitamos esperar. Necesitamos tener el tiempo como discípulos de esperar la respuesta del Maestro. De esperar la respuesta ya no solamente de nuestro Maestro que nos enseña a través de las Escrituras, sino de esperar en nuestro Señor y esperar en Él. ¿Es fácil esperar? No. Yo tengo la inmediatez de las cosas. Yo quiero que las cosas se den de una manera rápida, de una manera contundente. Yo quiero la respuesta de Dios a mi inquietud. Le pido a Dios. Y le pido en el nombre de Jesús que me dé la salida a tal o cual problema. Y de repente parece que no. Qué decepción que habrán tenido María y Marta cuando mandaron a llamar a su amigo Jesús porque su hermano Lázaro estaba muy enfermo. Jesús viene, le toma la mano, ora por Lázaro y toda la enfermedad se va. Y si hubieran quedado contentos, 150, 200 personas de la aldea donde ellas vivían. Jesús estaba muy cerca de Betania y sin embargo no fue. Es más, Lázaro muere y Jesús no se acerca, Jesús no viene. Esperan, lo terminan enterrando a Lázaro y Jesús no vino. Y aparece a los 4 días que Lázaro ya estaba en la tumba. Marta sale y le recrimina: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no se hubiera muerto. Le transfiere la responsabilidad de que Lázaro se murió porque él no vino a orar por Lázaro. Tu hermano va a resucitar, sí, en el día postrero. Manda a llamar a María. Viene María: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Buscaban la inmediatez y buscaban la solución. Pero Jesús no quería que se quedaran contentas 150, 200 personas. Jesús quería que pasara lo que pasó. Y fue que hasta los mismos judíos que fiscalizaban la vida y las palabras de Jesús, que eran los alguaciles de los fariseos, hasta ellos se convirtieron. Porque vieron salir de la tumba al que hacía 4 días que estaba en ese lugar. Es decir, no fue lo bueno de sanar a Lázaro, sino lo perfecto de resucitarlo. Los días para María y Marta en que Lázaro estaba agonizando, se muere y lo entierran, deben de haber sido días muy duros para ellas, muy duros. Pero después lo llegaron a entender. Dios estaba haciendo una obra maravillosa y esa obra maravillosa hizo que después, en una cena, estuviera el cuadro presente de lo que es la iglesia de hoy en día. Porque María adoraba a Jesús, Marta estaba en el servicio y Lázaro sentado en la mesa representa la comunión. Una iglesia tiene que tener comunión, tiene que tener adoración y tiene que tener servicio. Cuando yo miro este pasaje de las Escrituras pienso, los judíos estaban tan orgullosos que ellos decían: no somos esclavos, aún siéndolo, no somos esclavos. Tenemos a Dios con nosotros, no nos importa la realidad que nos toque vivir. Pero yo quiero decirle una cosa: nunca se olvide de algo, que yo trato de no olvidármelo nunca también para mí. Jesús murió
para que yo fuera libre. Conocerán la verdad les va a hacer verdaderamente libres. Yo tengo que entender que Dios me hace libre de la enfermedad, que Dios me hace libre de las maldiciones, que rompe todo trabajo y toda maldición que quiera haber contra mi vida. Dios la rompe, porque Dios me llamó a una verdadera libertad a través de mi fe en Jesús. Y eso es lo más hermoso. Que hoy yo le pueda estar transmitiendo este mensaje de personas que tal vez ellos, por creer en ese momento en Jesús, creían que entre su historia espiritual como nación, su historia espiritual de cómo Jesús como Dios había elegido a ese pueblo, cuando ellos vieron a Jesús dijeron, está todo bien, pero nosotros esclavos no somos de nadie. Hoy hay gente esclava de muchas cosas. Podríamos decir de los vicios, podríamos decir de las drogas, podríamos decir de malos hábitos, podríamos decir de mala alimentación, porque a veces hablamos de las cosas que le hacen mal a una persona y no tomamos en cuenta que muchas veces las personas que están mal alimentadas, las personas que realmente atacan su cuerpo con los excesos, ¿verdad?, de cosas, en realidad lo que están haciendo es lo mismo que si tuvieran un vicio o un mal hábito, dañar su organismo. Y eso también es algo de lo cual nosotros tenemos que tomar una decisión. Si yo quiero seguir haciendo excesos, cometiendo errores, haciendo una cantidad de cosas, o quiero ser libre de todo aquello que pueda llegar a ser una atadura en mi vida. Esto es una decisión personal de cada persona. Esta palabra que está en Juan capítulo 8, del versículo 31 en adelante, nos habla de lo que es la verdadera libertad. No la libertad que yo considero. Capaz que yo creo que sí, soy libre, sí, yo hago lo que a mí me parece. Esa no es libertad. La libertad es saber quién es mi Señor y caminar en pos de Él. La libertad es saber que al no ser esta la única vida que vivo, sino la que me lleva a la eternidad, yo tengo que estar preparado para esa eternidad. Pero no solamente preparado para la eternidad a futuro, si Cristo viene a buscar a su iglesia, sino que yo tengo que estar preparado para el hoy. Si hoy me tocara partir, y yo le hago esta pregunta, si hoy usted tuviera que partir a la eternidad, ¿usted cree que las puertas del cielo se van a abrir para que usted pueda ingresar? ¿Usted cree que Dios le va a recibir bien, buen siervo fiel? O de repente usted aparece en un lugar de castigo y de tormento que no estaba preparado para usted, pero que ahí van aquellas personas que viven lejos y muy fuera de la voluntad de Dios. La salvación es algo tan delicado que Dios lo puso al alcance de la fe. Es imposible que una persona en el mundo no tenga fe, o por lo menos una mínima expresión de fe. ¿Sabe por qué? Porque al poner la salvación al alcance de la fe, es solamente creer. Porque el creer es el que transforma todas las cosas. Pero después que una persona cree, después que una persona empieza en ese caminar cristiano, tiene que tener esta instancia de permanecer en la palabra, ser discípulo de Jesús, conocer la verdad, para que la verdad termine transformándose en la verdadera libertad que un individuo puede tener, que no es una libertad para que yo haga lo que me parezca, porque no debemos confundir libertad con libertinaje. Él me llamó para hacerme libre y me llamó para que yo sea su siervo. Es decir, Él es el Señor, yo soy su siervo. Y yo tengo que hacer lo que mi Señor quiere que yo haga. ¿Sabe por qué lo digo? Porque hoy entre las doctrinas equivocadas existe la doctrina de que el Señor soy yo aquí en la tierra y el Señor es el siervo que tiene que hacer todo lo que yo le pido. Y se lo pido en el nombre de Jesús, así que lo tiene que hacer. No. El privilegio más grande que un hombre y una mujer pueden tener aquí en la tierra es ser verdaderamente discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús es algo tan maravilloso, tan increíble, porque todos los días el Espíritu Santo como maestro nos lleva a vivir experiencias que son realmente increíbles. Yo no sé cuál es su experiencia con Dios. No sé cómo está su fe, no sé cómo está su vida, pero sé que si usted está escuchando esta palabra es porque Dios le dice, quiero que seas totalmente libre. Pero recuerden que esa libertad nos lleva a un tratamiento de Dios con nosotros. Por eso dije que todos los grandes hombres de Dios y las mujeres también de Dios, todas pasaron por un tratamiento a veces difícil, a veces incomprensible. A veces uno dice, ¿y por qué tuvo que pasar por todo esto? Mire, hubo un hombre en la Biblia llamado Job, que le pasó de todo. Y en pocos días
pierde toda su economía porque le roban todos sus ganados, viene un viento, tira abajo una planchada que había, cae ese techo, mata a todos sus hijos y encima le viene una enfermedad que realmente lo dejó en una situación en pocos días desastrosa. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe de qué sirvieron esos ataques en la vida de un hombre piadoso, un hombre de fe, un hombre bueno como Job? En que Job tenía un concepto de Dios, pero no lo conocía. Sabía de Dios, pero no lo conocía. Y él termina al final del libro de Job diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Que todos los ataques que vinieron sobre la vida de Job sirvieron para que Job conociera verdaderamente a Dios. Por eso, no hay que ser una persona que se queje tanto de los problemas. No hay que ser así. A nadie le gusta pasar por pruebas, a nadie le gusta pasar por un desierto, pero qué necesario que son a veces. Porque esos desiertos nos hacen conocer a Dios y nos hacen conocer a la gente. ¿Cuántas personas, cuando usted está pasando por un desierto, cuántas personas se acercan a usted para ayudarlo? Tal vez hasta las personas en las que usted más creyó que iban a estar, son las que más rápido se van. Personas que vienen y te dicen, el día que tengas un problema, contá conmigo, yo voy a estar. Y resulta que cuando tengo un problema, esas personas desaparecen. Y sabe, a veces son en los desiertos donde más vemos que el que siempre va a estar con nosotros caminando es Él. Siempre va a estar. Siempre nos va a acompañar. Los dos siempre de Isaías 41:10. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Para mí es maravilloso hablar de Él, porque aún en el medio de los problemas que uno pueda tener, de muchas lágrimas, de no entender esos procesos, de seguir adelante, pero a veces hasta preguntarle a Dios por qué. Hay mucha gente que le pregunta a Dios por qué. Y parece que no viniera una respuesta, parece que no hay una respuesta de Dios por qué. Y alguien dijo, bueno, hay que cambiar, no hay que preguntar por qué, sino para qué. Tampoco viene la respuesta si le pregunto para qué. A veces es necesario. Fue necesario que Jesús sacara a una persona de Betsaida, hiciera un milagro afuera, y le dijo, no entres a la ciudad ni le cuentes a nadie. El problema que Jesús tenía lo tenía con una ciudad llamada Betsaida, y no quería hacer milagros en esa ciudad por rechazar tanto la presencia de Jesús. Y uno dice, ¿por qué no hizo milagros? No los pudo hacer. Porque había gente en contra, que no querían que Jesús pisara la ciudad de Betsaida. Y el milagro que tuvo que hacer con una persona que creyó en él, que era no vidente, lo tuvo que hacer fuera de la ciudad. Qué terrible eso, ¿no? Qué terrible el mundo en el que vivimos hoy. Que es un mundo parecido a la ciudad de Betsaida. Es un mundo negativo a la fe. Es un mundo que no quiere saber nada con las cosas de Dios. Es un mundo que busca la experiencia. Esa gente que busca la paz y esa gente que hace todo tipo de cosas para tener paz en su interior, que es una paz engañosa, que es una paz que no la da el Espíritu Santo. Es una paz que te la da la experiencia de hacer cierto tipo de cosas que influyen en la mente, pero no en el espíritu. Dios no quiere que tengas una experiencia mental. Dios no quiere que tengas una experiencia extrasensorial. Dios quiere tu conversión, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu salvación. Dios quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Y entonces ahí es cuando comienza el verdadero discipulado de un hombre y de una mujer. Cuando empiezo a conocer de Dios, cuando empiezo a conocer de la salvación. Sinceramente, cuando yo estaba mirando este pasaje y lo leía, digo, tenemos que hablar de esto porque realmente el programa se llama Conociendo la Verdad. Y conociendo la verdad es empezar en ese proceso de conocer a Jesús, de conocer a mi Señor, de conocer a quien dio la vida por mí en la cruz de Calvario, quien al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Es maravilloso. ¿Cómo no amarlo a Él? ¿Cómo no predicar de Él? ¿Cómo tratar de, en vez de hablar de lo más importante que es la eternidad, hablar de cosas pasajeras en esta tierra? No tiene sentido. No vengo a hablarle de cosas pasajeras, vengo a hablarle de cosas eternas. ¿Sabe por qué? Porque aunque yo no sepa quién me está escuchando o quién me está viendo en este momento, mi mayor anhelo es que reciban la salvación y un día verlos en la eternidad. Y ver con mis propios ojos espirituales a la cantidad de gente que tal vez en este momento están mirando este espacio
y están diciendo, quiero conocer la verdad. Quiero abrir mi corazón y dárselo a Dios. Y sabe, debe ser la oración más hermosa que nosotros le podemos hacer a Dios. Cuando reconocemos que Él es el Señor, cuando reconocemos que vino a esta tierra a caminar con nosotros, que nos enseñó muchas cosas, que hizo muchas otras, pero sobre todo dio la vida en la cruz y al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Cuando una persona recibe a Jesús, es por lo único que hay fiesta en los cielos. No hay fiesta cuando hay sanidad, no hay fiesta cuando la gente se casa o nace un hijo, no hay fiesta en esas cosas. Hay alegría, pero no hay fiesta. La única fiesta que hay en el cielo es cuando un hombre y una mujer le abren el corazón a la mayor y más hermosa experiencia que es la salvación. ¿Sabe? Muchas veces he tenido la instancia de hacer una oración para recibir el mensaje que le estoy dando ahora. Es un mensaje de conocer la verdad y ser verdaderamente libre. Por eso le invito a que usted pueda hacer esta oración conmigo. Oración es hablar con Dios. Oración es decirle a Él de la misma manera, con las mismas palabras que hablamos todos los días, decirle que lo necesitamos, que nos arrepentimos de tal vez haber vivido una vida de espaldas a Él, o una vida haciendo cosas que a Él no le agradan. Y cuando le pedimos perdón, nos quita la carga del perdón, nos quita todo y nos deja en una posición de hijos. ¿Quiere hacer esa oración conmigo? Me encantaría en esta hora poder hacer una oración por usted. Y que usted tenga la oportunidad en esta hora, si repite esta oración, de poder recibir el mensaje de la salvación. No es el mensaje de una iglesia, no es el mensaje de un ministerio, no es el mensaje de una persona que viene y le trae una teología extraña. No, es el mensaje de la Biblia. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Ni más ni menos. Lo más hermoso que le puede pasar a una persona es recibir el perdón de Dios y tener la seguridad y la certeza de que el día que se vayan de esta vida, se les van a abrir las puertas de los cielos a la salvación que usted necesita y yo también. Yo voy a hacer una oración. En esa oración quiero guiar sus palabras y esas palabras usted las tiene que repetir. Donde usted esté, repita esta oración y repítala con fe, porque realmente eso es lo que más le agrada a Dios. Cuando alguien repite esta oración por fe, es recibir la salvación y el perdón de Dios. Para eso murió Jesús. Jesús no murió por el odio de los judíos, Jesús no murió por la prepotencia y el poder que tenían los romanos. Jesús dio la vida, Jesús entregó su vida en la cruz. Él no tenía pecado, por lo tanto, Él no tenía que pagar sus propias cuentas. Por eso resucitó, para justificar su pecado y el mío. ¿Está dispuesto a recibir esta oración? Repítala conmigo. Allí donde usted está, tómese 30 segundos, pero son los 30 segundos más importantes de su vida. Repita conmigo esta oración. Padre que estás en los cielos. Repítala. Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, vengo a tu presencia. Reconozco que Jesucristo es el Señor, que vino a esta tierra, que vivió, que predicó y que llegó a la cruz del Calvario a dar la vida por todos nosotros. Por eso ahora y en plena certidumbre de fe, abro mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Y pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando parta la eternidad lo pueda hacer a tu presencia. Y por la salvación que me has dado te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hay un fuego que arde en el corazón. No podemos negar lo que el cielo nos dio. Fuego
nacimos y por esto vivimos, para llevar tu nombre en alto, sí, llevar tu nombre en alto, Jesús. Hay un fuego que arde en el corazón. No podemos negar lo que el cielo nos dio. Pues no es algo que nazca de nuestra intención. No, claro que no. Esto es amor eterno de Cristo el Señor. El cielo se abrió en nuestros corazones. Oímos tu voz, nos llamaste aún en la oscuridad. El cielo se abrió en nuestros corazones. Oímos tu voz y supimos que para esto nacimos y por esto vivimos, para llevar tu nombre en alto, llevar tu nombre en alto. Para esto nacimos y por esto vivimos, para llevar tu nombre en alto, sí, llevar tu nombre en alto, Jesús. Llevamos su nombre en alto en todo lugar. Dios es adorado en este lugar. Todos sabrán que Dios es adorado en este lugar. Todos sabrán que Dios es adorado en este lugar. Todos sabrán que Dios es adorado en este lugar. Todos sabrán que Dios es adorado en este lugar. Dios es adorado en este lugar. Bueno, después de este tema musical que espero hayan podido disfrutar tanto como nosotros, vamos a hacer el último tramo de este espacio donde, bueno, quiero invitar a Silvana para que también participe en estos últimos minutos y realmente redondear un poco la idea de lo que es un tema sumamente importante para nosotros, como es el tema de conocer la verdad y la verdad hacernos libres, que no es ni más ni menos que la salvación de nuestras almas. Silvana. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación una vez más. Gracias a los que nos están escuchando del otro Exacto. lado. Y sabes que te estuvimos escuchando atentamente. Y no hay grandes preguntas para hacer porque esta vez te encargaste de explicar el pasaje, de enseñarnos esa verdad
Y también evacuaste unas cuantas preguntas que sí en un principio las teníamos. Sí. Hablaste dos conceptos muy claros, la libertad Ujú. y lo contrario sería Esclavitud espiritual. la esclavitud espiritual. Que te digo una cosa, la esclavitud espiritual la podés ver desde dos lados. La podés ver del lado religioso, Ujú. cuando una persona tiene que hacer una cantidad de cosas o no hacer otras a causa de esa esclavitud espiritual, donde son sometidos para que su fe funcione de tal manera que hacen una cantidad de cosas que pasaban en el tiempo de Jesús con los fariseos, donde ellos sabían cosas que no comían, cosas que no participaban, cosas que condenaban, y eso no los hacía más santos, eso los hacía ser aceptados entre ellos mismos. Puede haber una cierta esclavitud religiosa y puede haber una cierta esclavitud de aquellos que ni siquiera creen, porque es increíble que la Biblia dice, el Dios de este siglo, cuando habla del Dios de este siglo, habla con minúscula, de Dios con minúscula, dice que engaña a la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. O sea, son personas que no pueden creer, no tienen la posibilidad de creer. Y desde su incredulidad, a veces también les entra cierto tipo de esclavitud. A veces uno se pone a pensar, ¿por qué hoy un joven que toda la vida escuchó que la droga es mala, llega a cierta edad que quiere probar, que quiere consumir, a veces por la soledad, y a veces también por el hecho de que no tienen la fortaleza espiritual para decir que no? Yo soy libre, hago lo que quiero. Exacto. Es mi cuerpo, a mí nadie me puede decir Sí. nada. Esas son frases que se escuchan a diario, ¿no? Bueno, ¿escuchaste la frase, es mi cuerpo, es mi decisión? Es una frase de las mujeres feministas que justifican el aborto. Ujú. Entonces ellas dicen, es mi cuerpo y es mi decisión si quiero abortar esta criatura. Si la quiero tener, la tengo, y si no la quiero tener, la puedo sacar de mi cuerpo porque es mi cuerpo y mi decisión. Y a veces uno confunde libertad con libertinaje. Entonces, lo contrario a la salvación es precisamente ese tipo de esclavitud en la cual el ser humano vive. Y no se da, porque lo peor es que no se da cuenta. La persona, te reitero, hay dos personas, la que practica cierto tipo de religión y cierto tipo de prácticas, haciendo una cantidad de rituales, haciendo una cantidad de cosas que terminan siendo esclavos de todo eso, o la gente que por desconocimiento, por ignorancia o por de repente ser personas, que en nuestro país hay muchas, que se dicen ateos, que se dicen agnósticos, que se dicen creer en el arquitecto del universo, pero muy lejano a nosotros, o sea, casi inaccesible por todos lados. No puedo llegar a creer en un Dios que no me lo presentaron. No creo en una religión. Creo que eso también es otra. Bueno, ahí tenés un tema interesantísimo, porque muchas veces la gente rechaza la prédica, rechaza cuando uno le habla de la salvación, porque dicen, lo que veo de las iglesias no me gusta, lo que veo de los cristianos no me gustan, las obligaciones que tienen los cristianos no me gustan. Y los medios de comunicación son fundamentales. ¿Por qué? Porque hay gente que de repente no te va a pisar una iglesia, nunca te va a pisar una iglesia, pero un día se le puede dar la posibilidad de que escuchen un programa de radio o que miren un programa de televisión y por ahí digan, desde mi anonimato, yo puedo mirar a ver qué dicen y si lo que dicen me convence o no. Porque a la gente hay que convencerla o no. Lamentablemente hoy, si tú no das un mensaje que a la gente le llega al corazón, la gente no está convencida de seguir tu manifestación de fe. Un mensaje con, como dijiste al principio, con la verdad. En un mundo que está lleno de mentiras y Sí. lo opuesto a la verdad es la mentira. Pero cuidado, porque también hay altares llenos de mentiras. ¿Cómo es eso? Y mensajes engañosos que apuntan a los sentimientos de la persona. La Bueno. persona va a ciertos lugares donde la entretienen, Mm. colores, movimiento, música, danza, todo lo que sea. No estoy en contra de eso, estoy diciendo que a veces se apunta más a los sentimientos de lo que la persona va, escucha, mira. ¿Qué predicaron? Ah, no sé, pero me gustó. Y yo creo que los altares se tienen que utilizar y se tienen que dar de esa manera para poder proclamar las buenas nuevas, para dar el mensaje del Evangelio. Y después vienen los mensajes educacionales de la palabra. Tenemos que enseñarle la palabra a la gente porque es la herramienta que la gente va a tener en los momentos más difíciles de prueba, de lucha, la palabra. Ahora, si yo le apunto a las emociones de la gente, si yo, por la manera de hablar, de flexión, de hacer esas inflexiones de voz y todo lo demás,
apunto a las emociones, mucha gente se va a ir contenta. Mucha gente se va a ir, qué lindo, me gustó. No sé ni de qué hablaron, pero me gustó. Y sabes una cosa, por las emociones la gente no se salva. La gente se salva si se arrepiente de sus pecados y si cambia su vida. Y la iglesia tiene que ser un lugar para cambiar la vida. No para emocionar a la gente y que le guste, me gustó, voy a volver. Y van un tiempo hasta que viene la prueba. Y cuando viene la prueba, la gente obviamente no tiene la fortaleza para seguir. Porque lo único que recibió fueron mensajes positivos, palabras hacia el futuro y una cantidad de cosas que en las emociones me bendicen. Pero que en la realidad, cuando viene la lucha espiritual, no tengo las armas, no tengo la estrategia, no tengo la manera de salir adelante. Si Dios no está conmigo, en realidad yo lo que tengo es una serie de emociones que me llevan a decir, qué lindo, me gustó. No entendí nada, pero me gustó. A mí me pasó al principio. Desde la primera vez que yo pisé una iglesia cristiana evangélica, me gustaba cómo cantaban, me gustaba lo que hablaban y no entendía. 3 o 4 reuniones que hablaban de un libro que yo nunca había leído, contaban historias que para mí eran nuevas, pero yo veía algo que se movía, veía algo ahí. Le miraba la cara a la gente y veía como que la gente tenía, no sé, como una luz en su rostro. Y yo decía, es distinto, me gusta, pero todavía estaba en mis emociones. Las emociones de que rechazo porque no me gustó, o acepto y sigo porque me gusta y voy a seguir viniendo. Hasta que un día se me confronta con este pasaje que dice que cuando Jesús vino a los suyos, los judíos, los suyos no le recibieron, pero a los que sí le recibieron, les dio un derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y yo creo que cuando yo entendí ese mensaje, me di cuenta que yo ya no iba más a la iglesia por lo que yo sentía o quería seguir sintiendo. Ya me di cuenta que era una necesidad imperiosa de ir. Necesitaba leer la Biblia. Yo me acuerdo que gente que me conocía en el trabajo, que yo de repente trabajaba en una oficina del Estado y tenía tiempo para leer. Y yo tomaba la Biblia y me ponía a leer. Y mis compañeros, algunos, decían, ya empezaste a ir a la iglesia y te pasás leyendo ese libro. Pero para mí era una necesidad poder leerla y poder entenderla y poder entender las respuestas de Dios. Porque de repente yo ese día tenía una interrogante de algo, quería preguntarle a Dios algo y tenía 2 opciones. Orar, que es hablar con Dios, decirle a Dios qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy pasando y cuál es la necesidad que tengo o la respuesta que quiero que Él me dé. Y la segunda es leer la Biblia. Hoy es una práctica que en algunos lugares como que se está dejando un poco de lado. Como que ya el cristiano no se ve tan impelido por la necesidad de decir, tengo que leer la Biblia. Es más práctico ir al celular y en el celular ahí Sí, hay pero otras hoy- distracciones. Sí, pero tú, si tenés la posibilidad de alimentar a un bebé, lo haces con leche. Más adelante lo haces con purecito. Tú no le podés dar una comida muy fuerte. Pablo decía, ¿no? Que ahí había gente que estaba para leche espiritual y otros para vianda. Es decir, de acuerdo al conocimiento. Tú no le podés dar a un niño chiquito una comida muy pesada porque le va a caer mal. Y yo creo que hoy las redes se han ocupado de darte mensajes purecitos. Yo le llamo así, ¿no? Mensajes purecitos. Mensaje que en 30 segundos me tienen que decir lo que alguien predicando me lo tiene que decir en media hora, 45 minutos. Lo resumo en esos 30 segundos. Dijo cosas importantes para mí que me bendicen, yo lo tomo, y mirá que no estoy hablando en contra de eso, pero estoy diciendo, es una manera de alimentar con purecito gente grande, que ya tendría que estar a otro nivel de conocimiento. Por eso la importancia, yo en mi congregación le enseño a la gente, de que ellos tienen que tener una Biblia y tienen que tener el tiempo de poderla leer, aunque sea un capítulo por día, aunque sea un salmo por día, pero algo tenés que leer, porque si no, no vas a tener la respuesta. ¿Y cuál va a ser tu manera de poder buscar la voluntad de Dios? A través de los sentimientos. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento más tarde? Si estoy bien, si estoy mal. Y no busco lo fundamental, que es la respuesta de Dios. Entonces, la oración y la lectura de la palabra son 2 bases fundamentales en la fe cristiana para que el cristiano pueda empezar a desarrollarse y a crecer. Y ya no necesitar entrar en una aplicación de redes sociales a ver si hay allí alguna palabra que me bendiga. Es más, tú vas a encontrar en redes sociales personas que te profetizan, te dan una palabra.
Te dicen, de parte de Dios el Señor te dice, y viene un mensaje. Muy bien. Pero en realidad, cuando ¿lo dio para una persona o lo dio para un montón de personas, para aquel que lo quiera creer? Y yo creo firmemente, y no soy religioso por ello, que Dios quiere hablarnos a través de la lectura de la palabra, a través de lo que dice el texto bíblico, porque es allí donde yo voy a aprender. Y es ahí donde vamos al principio otra vez, ¿no? Conoceréis la La verdad. verdad. La única manera de conocer es interesándose. Sí, pero fíjate que Jesús sabe lo que dijo, si permanecen en mi palabra, Ujú. serán verdaderamente mis discípulos. No puede haber un discípulo de Jesús, no puede haber alguien que esté aprendiendo de Jesús y el maestro es el Espíritu Santo, si esa persona no tiene contacto con la Biblia. Porque podés encontrar alguna respuesta en algún momento que no estás bien y necesitas una palabra y justo estabas mirando y aparece en esa aplicación que estás mirando una persona dando una palabra de fe. Está bien. Pero si no lees la Biblia, que ahí es donde yo Donde hago no te énfasis lees. fundamental, que la lectura diaria de la Biblia te lleva, primero, a de repente poder memorizar Ujú. textos bíblicos y la importancia. Yo decía que había aprendido el primer versículo bíblico, ¿sabes cuál fue? Mateo 11:28. Vengan a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar. ¿Sabes que cuando yo leí ese pasaje entendí que Dios me quería quitar la carga? Que Dios me invitaba a quitarme la carga. Y son cosas de la experiencia. Por eso digo, leyendo la Biblia es que vamos a encontrar siempre la respuesta de Dios. Y bueno, esto da para más. Da para seguir conociendo la verdad y reencontrarnos quizás la próxima semana. La semana que viene y vamos a venir con un tema candente, con un tema de estos tiempos. Y para mí es una bendición la gente que nos mira, que nos escucha. Y a todos les mandamos un saludo grande y los invitamos para la próxima semana. Acá, en este mismo lugar.